Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria y le damos la bienvenida, como cada semana, a la doctora Teresa García Gasca, quien ya está aquí en este espacio. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Alfredo. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, Marco. Buenos días. Pues aquí escuchando las noticias en todos los sentidos, cosas muy interesantes y que vale la pena analizar. Y yo lo que traigo el día de hoy para quienes nos escuchan y nos ven a través de los medios universitarios es un recuento de lo que ha sucedido con el Batán desde la primera vez que se escuchó lo del proyecto, porque el proyecto no salió ahora, como algunas personas han afirmado, que ahora en junio fue la primera vez que se escuchó. No, el proyecto salió desde enero del año pasado. Y este proyecto que surgió entonces no era el mismo proyecto que está hoy en discusión. Entonces vale la pena analizar cómo se dieron las cosas y posiblemente pues cómo con una falta de sentido de participación social por parte del gobierno del Estado, se perdió el rumbo, se empezaron a generar acciones por su cuenta, dando por hecho las cosas, cuando pues en realidad no se tenía nada en firme, ¿no? Gobernanza me parece que es la palabra adecuada. No hay una política que le apunte a la gobernanza, a la participación de todas y todos. Entonces aquí está la historia un poquito resumida. Traigo algunas imágenes de medios de comunicación. Todas las imágenes que les tengo hoy son de medios de comunicación locales, algunos nacionales, con respecto al proyecto del Batán. Y si me hacen favor de ponerlo en pantalla para empezar a trabajarlas. Y entonces hice un recuento y me fui hasta las primeras notas que tenían que ver con el proyecto del Batán. Y lo primero que se supo, porque antes de esto el discurso del Ejecutivo Estatal era sobre Acueducto 3, si ustedes recuerdan, que también había una gran controversia y que bueno, ahora acaba de decir en una nota que escuché hace unos minutos que era muy oneroso. Entonces yo no sé cuánto iba a costar Acueducto 3 comparado con los 41.500 millones de pesos del Batán. Pero bueno, si ustedes recuerdan, vino el expresidente de la República a Querétaro en una mañanera y ahí se anunció que se construiría el sistema Batán Agua para Todos con un convenio que se firmó con la Conagua ya para el 23 de enero del 2024. Entonces arrancaba, digamos, esta idea y se decía entonces que costaría 4.200 millones de pesos. En realidad, la cifra inicial fue de 1.500 millones de pesos. En algún momento cambió a 4.200. Pero vamos a poner como punto de partida los 4.200 millones de pesos. En la siguiente imagen, entonces se hizo una presentación discrecional, me refiero una presentación no abierta, sino a ciertos grupos, a ciertos sectores en particular, sobre el proyecto para lograr como la venia, ¿no? Como el respaldo al proyecto. Entonces se presentó ante el Consejo Consultivo del Agua, en donde el resultado fue que pues lo veían con buenos ojos, pero que pedían transparencia. También se presentó ante otros grupos, activistas y relacionados pues con el medio ambiente, en donde también lo vieron con buenos ojos. Se empezó a presentar incluso a nivel nacional de una forma genérica, general, y a la gente no le parecía una mala idea, le parecía que era un proyecto que tenía posibilidades. Sin embargo, en la siguiente imagen, pues se empezaron a generar grandes dudas e incertidumbre. Ya para el mismo 23 de enero salió un grupo de ambientalistas cuestionando la viabilidad del proyecto. Desde el 23 de enero del 2024, o sea, no es ahorita. Es un tema que desde entonces generó dudas y generó incertidumbres. Para marzo de ese año se presentó el libro de pautas para la regulación hídrica y también en ese sentido nos preguntaron qué opinábamos y también decíamos ahí que nos preocupaba la calidad del agua, que nos parecía que no era un proyecto que fuera a resolver realmente el problema del agua. Siguieron las cosas. En la siguiente imagen se llevaban ya acciones que no tenía garantías, que digamos eran acciones más políticas o administrativas. Se le dio banderazo al proyecto, banderazo de salida el 1 de marzo del 2024 y se empezaron a licitar también ya para ese mismo mes de marzo las primeras obras del Batán Agua para Todos. Se empezaron a hacer entonces ya uso de recursos en donde no había como tal
garantías de que este proyecto fuera a ser una realidad. En la siguiente imagen, un poco más, arrancaron las obras de la planta sur del sistema El Batán para mayo del 2024. Venía la Conagua a hacer visitas para darle seguimiento a este programa, en donde todo estaba, digamos, puesto en la superficie. Nadie se había preocupado de revisar la verdadera viabilidad del proyecto en términos técnicos, ¿no? E incluso, bueno, todavía no salía el tema de los 41.500 millones de pesos. Tan es así, en la siguiente imagen, que ya para el mes de diciembre del 2024 se decía que se necesitaba el dinero porque no había financiamiento. Ya el gobierno federal no iba a entrar con el financiamiento para el proyecto y entonces el Estado tenía que encontrar el recurso cuando ya habían empezado a gastar recursos para ello. Y bueno, aquí tenemos una nota del 31 de diciembre donde el diputado Sinué Piedra Gil decía que el Batán tendría que entrar al proyecto de la Ley Nacional de Aguas para poder contar con recursos. Había desde luego un convencimiento de que el proyecto tendría que seguir adelante, pero pues al final del camino la historia cambió muchísimo. Entonces dimos un salto monstruoso en la siguiente imagen, de un proyecto de 1.500 millones de pesos a 41.500 millones de pesos. O sea, ¿en qué momento el proyecto, que incluso, bueno, 4.200 millones de pesos, que es lo que se decía en el intermedio, ¿en qué momento el proyecto pasó a estas cifras escandalosas, ¿no? Y bueno, pues claro, eso enciende las alarmas en principio y desde luego hay muchos análisis muy bien elaborados en donde específicamente se da cuenta pues de que esto es imposible y que además sería verdaderamente una amenaza para las finanzas públicas en Querétaro. Pero además de ello, en la siguiente, pues nosotros también hemos hecho notar, y más allá de lo que hemos dicho nosotros, lo que se ha explicado a través de otras personas expertas, pues que la normativa no es suficiente y que este proyecto no garantiza el agua potable para la población. Entonces, que definitivamente, aunque se haga en Singapur y aunque se haga en Israel, se tendría que construir un proyecto con la viabilidad, con la infraestructura que tenemos en Querétaro, que no tenemos, y por lo tanto hay que generar esa experiencia y esa infraestructura. Entonces, no es viable técnicamente tampoco. Y en la siguiente imagen, pues ya llegamos a estas fechas de hoy, ¿no? En donde se llevó a cabo un foro científico ciudadano, se presionó a través de las asociaciones civiles para llevar a cabo una audiencia pública el 1 de agosto, que se llevó, en donde se dijo ahí públicamente por parte de los representantes de gobierno que el proyecto no estaba terminado, que era un proyecto que sobre el camino iba a ir viendo las necesidades. Y pues eso no puede ser, ¿no? No puedes generar un presupuesto y generar expectativas cuando ni siquiera sabes cuáles van a ser los resultados. Y entonces hoy, el día de ayer, precisamente, ya sale varios anuncios de la solicitud de retirar la iniciativa por parte del gobernador directamente. Esta iniciativa no puede continuarse y se solicita que se retire. Y bueno, pues finalmente en la última imagen, el día de ayer también, faltaban 4 diputados digamos, de pronunciarse, ¿no? Ya, los demás ya se habían pronunciado, pero por alguna razón que ustedes ya también han comentado, pues lo hacen por separado. Entonces faltaban 4 diputados de decir sí, efectivamente sí vamos o no vamos, y ayer en rueda de prensa salen a decir que no van a apoyar el proyecto y que van a presentar un proyecto alterno. Y también les platico que en esta misma edición de Plaza de Armas del día de hoy sale una nota también de Katia Reséndiz del Consejo Consultivo del Agua hablando de un proyecto que se está generando para el agua en Querétaro. Yo lo que pienso, lo que opino es que más allá del Batán, independientemente de un proyecto de reuso del agua que sí es importante, se tiene que construir un plan integral para la gestión del agua en Querétaro, que vaya desde la modificación de la ley de aguas, que no tenemos, o más bien la generación de la ley de aguas que necesitamos en Querétaro, hasta todo el esquema de aprovechamiento del agua en Querétaro. No es posible que no se puedan resolver el 50 o el 47% de fugas que tenemos en la zona metropolitana, ¿no? Es increíble pues que estemos parados sobre fango porque no podemos resolver el problema desde los orígenes. Entonces, más allá del Batán, creo que
nos estamos distrayendo mucho con el tema del Batán. Le estamos dando mucha atención al tema del Batán en lugar de ver el problema integral. Entonces tenemos que ver el problema integral y generar un verdadero proyecto que resuelva la situación hídrica de Querétaro, desde luego perfectible, pero que vaya hacia adelante en todos los sentidos y no únicamente con una sola mirada y poniendo las esperanzas en un solo proyecto que no es la solución para todo. Como siempre, muy interesante, doctor. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Sí, claro que sí. Con otros temas más donde se vincula Sí. la ciencia con la sociedad. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Bye. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la síntesis de la conferencia matutina y volvemos con más.